Tú lo decías bien, hay un problema de crecimiento poblacional mayor al crecimiento de la economía. En pocas palabras, la población crece y la torta no crece lo suficiente como para que la parte que nos toca a cada uno sea mayor. Así que el mensaje de ese número es que a pesar de que la economía parezca que está creciendo, en realidad el ingreso para nosotros va a ser igual o menor de lo que teníamos en el pasado. Eso ya es un primer elemento preocupante. Y obviamente la calidad de ese crecimiento también empieza a deteriorarse. Ya este año hemos visto cómo el dato oficial reflejaba un crecimiento empujado sobre todo por actividades cuentapropistas, servicios personales y demás, que son básicamente actividades relacionadas a la informalidad, ¿no? Entonces claro, eso genera ingresos hoy día en el presente, pero por ejemplo normalmente no tiene cobertura de seguridad social de largo plazo, acceso a salud, acceso a otro tipo de servicios y por lo tanto ese crecimiento es muy débil. Muy débil, exactamente. Estamos con Gabriel Espinosa, economista, muy reconocido, además ha sido el director del Banco Central de Bolivia. Le vamos a invitar un cafecito para que pueda estar con nosotros compartiendo el desayuno informado. ¿Cuáles serían los sectores que en este momento aparecen como más debilitados en términos de crecimiento económico? Para que la gente entienda por qué la economía está en esta ralentización. Y un poco también la pregunta del abogado del diablo, ¿no? El gobierno dice, bueno, crecemos poco, pero crecemos, ¿no? O sea, en la región hay otros países que están muchísimo peor que nosotros. Bueno, empiezo por esto último. Sí hay países que crecen menos que nosotros, pero son mucho más grandes. Y además son economías mucho más desarrolladas y por lo tanto un crecimiento menor no necesariamente representa lo que representa para nosotros, porque primero es un crecimiento distribuido de una mejor manera dentro de la población o dentro de los propios sectores. Bolivia en los últimos años ha estado creciendo con grandes diferencias entre regiones. Por ejemplo, hoy día tenemos regiones como Chuquisaca o Tarija que tienen atrasos muy fuertes, que de hecho han tenido periodos ya muy largos de contracción económica. Eso explica, por ejemplo, la migración hacia otros lugares del país. Y al mismo tiempo tienes sectores que han estado creciendo bastante. En el pasado hidrocarburos, por ejemplo, que crecía bastante, y el resto de los sectores con un desempeño cada vez menor o peor. Entonces, en ese sentido, como todos los grandes promedios que viene a ser el crecimiento del PIB, eso esconde muchas veces estas asimetrías, estas heterogeneidades que no vemos. Ahora, en el caso de los países de la región, Bolivia es uno de los países más atrasados en términos industriales y por lo tanto un crecimiento tan pequeño normalmente viene empujado ya sea por la caída de nuestros sectores exportadores o por la caída de aquellos sectores que demandan muchos dólares. Lamentablemente en Bolivia se han dado las dos cosas al mismo tiempo, solo que con velocidades distintas. Quienes generan dólares, hidrocarburos, agroindustria y minería, crecen cada vez menos y esto tiene que ver con el problema de la inversión. No solamente no hemos invertido en hidrocarburos, sino que por ejemplo en el caso de la minería llevamos 30 años sin hacer una exploración correcta y coherente en el caso del país. Y en el caso de la agroindustria, pues está limitada obviamente por varias restricciones como el uso de tecnología y demás. Entonces, estos sectores que generan dólares se han venido contrayendo, se han contraído muy rápido. Los que demandan dólares también se vienen contrayendo, pero el gran problema, se contraen a una velocidad distinta y por eso se nos van agotando los dólares, por ejemplo. Interesante. Vamos a ver entonces ahora un poquito y vamos a escuchar la palabra del presidente, que dio una conferencia muy extensa ayer con periodistas en el Palacio de Gobierno, y vamos a ver un poquito a la luz de un economista como es Gabriel Espinosa, lo que está diciendo el presidente. Lo primero, el tema de los precios, que es lo que más preocupa a la gente, ¿no? Hay un incremento importante de precios en productos de la canasta familiar y bueno, la explicación del gobierno muy llamativa, arguye que es culpa del cambio climático, de la crisis climática. Escuchemos al presidente. Nos preocupa, por supuesto, como gobierno nacional, porque siempre hemos velado por el bolsillo de los bolivianos y vamos a seguir haciéndolo. Tiene que ver con esto de que de pronto los precios de algunos productos van subiendo en nuestra economía, se generan expectativas sobre demandas que exacerban aún más el problema del incremento de precios, que tiene explicaciones muy claras, que ya lo han venido haciendo con mucha claridad nuestro director del Instituto Nacional de Estadística y varios ministros, que han hecho una explicación profunda. Entre ellos, justamente, una de las razones tiene que ver con esta crisis climática. Ustedes mismos han informado tiempo atrás cómo
hubo inundaciones, como hubo fuertes sequías y heladas, y eso es pues lo que estamos sufriendo. La agricultura lamentablemente es muy dependiente del clima y la agricultura garantiza el alimento, por eso es que nosotros hemos tratado siempre de hacer una fuerte inversión en empresas, en riego tecnificado para garantizar la producción agropecuaria. Todo ese esfuerzo que hemos hecho, sin embargo, no puede ir contra todo este problema de la crisis climática. Lo que ha ocurrido, como vengo explicando en varios lugares ya, en la producción, por ejemplo, del tomate, en términos concretos, es que la lluvia tardía que ha llegado. Miren ustedes, normalmente llovía en noviembre, ya estaban con lluvia en diciembre, y claramente ustedes han observado, el pueblo boliviano lo sabe, el retraso que ha habido en las lluvias y que por supuesto tiene un efecto fundamental en la época de siembra. Nuestros compañeros que están trabajando diariamente el agro van a sembrar siempre que haya humedad para que la semilla pueda desarrollarse adecuadamente. Y si no hay lluvia, no hay siembra. Se retrasaron las lluvias, se retrasó la siembra. Presidente, ¿qué te parece, Gabriel? ¿Es el cambio climático lo que está afectando el aumento de precios en Bolivia? Bueno, a ver, para empezar hay que recordar que sí, ya desde Oriente sobre todo se venía avisando de que la campaña de verano en el caso de los agroproductos iba a ser mala, ¿no? Estábamos preocupados porque no llovía, estaba muy seco. Hay un factor climático entonces. Hay un factor climático evidentemente, pero no explica el caso del tomate, como es lo que ha estado tratando de señalar el presidente, porque evidentemente en la época de invierno siempre baja la oferta de tomate, a diferencia de la soya no es que tenemos dos campañas de tomate, sino que es un cultivo que primero se hace en el ámbito periurbano, es decir, se realiza en los cinturones que están alrededor de las ciudades y normalmente se realiza bajo otro tipo de condiciones, en carpas y demás. Lo que ha sucedido con el tema del tomate es algo muy simple. Primero, evidentemente hay una baja en la oferta en esta época, eso lo hemos visto también el año pasado o el anteaño pasado o cualquier año durante los meses de mayo y junio que repercuten en el precio, pero de ninguna manera lleva a los escenarios que tenemos hoy día. ¿Qué ha sucedido hoy día? Bueno, dos cosas. Primero y principal, tenemos una devaluación que hace muy caro importar cosas y lamentablemente en Bolivia, y esto ya lo reconoció el presidente en otro momento también, una buena parte de los productos que nosotros consumimos, incluso de la canasta básica, son importados o eran importados. 4 de cada 10 tomates que consumimos en Bolivia son importados. Y esto quiere decir que nosotros producimos mucho menos de lo que consumimos. Y hay también una responsabilidad propia, digamos. Estamos invirtiendo un poco en la agricultura, increíble. Exactamente. ¿No? Con tanta tierra que tenemos. Exactamente, eso me llamaba a mí mucho la atención respecto al hecho de decir, cuando el clima cambia, la producción sufre. Bueno, pero muchos países que tienen pues, grandes variaciones climáticas, mayores a las nuestras incluso, pues mitigan el problema del clima con inversión, ¿no? Con desarrollo de tecnología, con inversión en los productores, con caminos adecuados. Si nosotros con una helada perdemos toda la provisión de tomate, algo hemos hecho mal. Y por otro lado, evidentemente no viene tomate ya a Bolivia porque el peso boliviano se ha venido devaluando. Y esto significa que la importación de tomate es cada vez más cara. Tanto así que ahora es más barato o más rentable llevar tomate desde Bolivia al exterior. ¿No? Entonces, aquí hay una serie de problemas que han confluido. El primero de ellos, evidentemente, la estacionalidad del tomate, pero por otro lado, este problema estructural que tiene la economía boliviana, que es el de producir mucho menos de lo que consume. No nos dábamos cuenta porque era barato traer el tomate en el pasado. Claro. Hoy día ya no se puede traer el tomate. Ahora, el presidente dice la solución ahora pasa por abrir ferias con precios justos y además poner a los militares, Fuerzas Armadas en las calles para poder controlar el contrabando. ¿Esta es la salida? La policía en el mercado nunca ha funcionado. Nunca ha funcionado. Y de hecho una de las máximas que se tiene en política económica es que tú puedes controlar precio o puedes controlar cantidad. Puedes intentar hacer, pero nunca vas a lograr hacer las dos. Quizás logres hacer una por un periodo pequeño, pero las dos al mismo tiempo no se logra. Y de nuevo, no importa si cerramos las fronteras de Bolivia completamente, si ponemos un militar en cada metro cuadrado de fronteras que Bolivia tiene y no sale ni un solo tomate de Bolivia, vamos a seguir teniendo un problema de precios altos, porque básicamente hoy día solo hay 6 tomates para una demanda de 10 que teníamos en el pasado. En el pasado comprábamos los 4 tomates de Perú, de Argentina o de Brasil y nosotros estábamos contentos.
La papa, 6 de cada 10 papas, es decir, más papa que tomate, viene importada. La cebolla, 4 de cada 10 cebollas son importadas. Entonces, no importa de nuevo cerrar la economía boliviana, el problema es la producción. Se ha descuidado muchísimo la producción, no solamente de gas, se ha descuidado la producción en muchos sectores, y esto va a ser un problema que no se va a resolver en el corto plazo, porque aquella persona que ha dejado la tierra porque se ha ido a la ciudad a buscar una mejor oportunidad, porque no podía competir con el tomate peruano o el tomate argentino, ahora ya no va a volver fácilmente al campo a producir. Claro. ¿No? Entonces, este periodo de escasez, mientras se siga negando el problema en primer lugar y en segundo lugar se siga entendiendo de manera equivocada, pues va a durar todavía un tiempito más. Escuchemos entonces ahora al presidente, donde habla sobre el tema de la economía que está en problemas, dice, pero según él vamos a garantizar la estabilidad. Escuchamos un poquito lo que dijo el presidente ayer con los periodistas. Que nuevamente la política esté dañando la economía del país y el bolsillo de las y los bolivianos. Pero aquí yo quiero que el pueblo boliviano esté completamente seguro. Nosotros vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizar la normalidad, no solamente en el dólar, sino en todos los mercados de nuestro país. Tenemos un compromiso con el pueblo boliviano. Nuestro gobierno ha estado muy sólido y muy claro en que nos ha tocado la etapa más dura de la economía nacional. Enfrentar la pandemia, enfrentar los indicadores que he mencionado al principio de esta conferencia de prensa y ahora la exacerbación que se está dando con esta especulación que se da en la economía. Ahí el tono, ¿qué te parece el tono que ha tenido el presidente? Ha reconocido que la economía está en problemas, pero que van a tomar medidas para garantizar la estabilidad. Venimos de un gobierno que había prácticamente negado lo que estaba pasando y ahora pareciera que está dando un giro. Bueno, sí hay un leve cambio ya desde hace unas semanas en el discurso, pero sigue manteniendo las dos líneas principales narrativas. La primera de ellas que esto es transitorio, ¿no? El presidente sigue insistiendo que este es un problema que ya va a pasar y que en algún momento, ya sea por suerte o por algún factor externo, vamos a volver a lo que era la normalidad en el pasado. Y el segundo elemento tiene que ver con la especulación, ¿no? El presidente, a pesar de que menciona que las condiciones externas ya han cambiado, a pesar de que menciona que Bolivia tiene estructuralmente otro tipo de factores distintos a los que tenía cuando él era ministro, sigue hablando de especulación como el principal problema de la economía. Y esto es preocupante porque ya a más de un año y medio de que la crisis de los dólares es evidente para el público, pero por ejemplo para el caso de los importadores esto ya viene mucho tiempo atrás, ya empezamos a ver costos que iban subiendo, dificultades para obtener dólares, el presidente sigue manteniendo estos dos problemas. Y en economía una de las principales decisiones tiene que ver con la percepción de la crisis. Si tú crees que un problema es transitorio, no haces nada. No tiene sentido hacer nada. Si tú crees que un problema es permanente, tienes que cambiar. Lo que el presidente nos está diciendo es que él no va a cambiar porque él sigue insistiendo en que este problema es transitorio y por lo tanto aplica medidas que mitigan o que son parches ante un escenario totalmente diferente al que él está percibiendo. Y eso obviamente es preocupante porque se refleja en el efecto de las medidas que van tomando, ¿no? Es decir, el viaje a Rusia generaba muchas expectativas por los recursos que podía traer o por las soluciones que podía traer, y al final del día la gran mayoría de los acuerdos son bastante declarativos y muy poco útiles para la economía. Por ejemplo, la ley de oro que trataban de utilizar para reforzar reservas ha servido simplemente para utilizar una gran cantidad de oro, pero muy poco efectiva para reforzar las reservas. Algunas medidas administrativas como limitar comisiones y demás también han durado muy poco. Entonces, de nuevo, esta percepción de que la normalidad va a ser igual al pasado es algo que está frenando en gran medida la posibilidad de aplicar políticas un poco más efectivas y muy probablemente sea algo que el presidente realmente percibe, ¿no? Él realmente cree que esto es transitorio. Un par de datos bien densos en términos económicos tienen que ver con la deuda externa. De hecho, el gobierno pareciera que sigue apostando a la posibilidad de endeudamiento para salvar este momento tan difícil de la economía. Tú dabas la otra vez el dato de que
El déficit fiscal, que es el corazón, parece, del problema, está por encima del 12%. ¿Cómo ves al presidente con estos datos? Abogado del diablo dice, en los anteriores gobiernos teníamos casi el 56% de endeudamiento respecto del PIB y ahora tenemos el 29%, ha bajado el 29%. ¿Cómo ves estos datos? Bueno, primero que hay una manipulación de los datos. Efectivamente, en el pasado tuvimos cerca de 60% de endeudamiento respecto del PIB, endeudamiento externo, pero luego vino una gran condonación que fue gestionada ya desde finales de los 90 y que casualmente se efectiviza el 2005 y 2006. Entonces no tuvo nada que ver con gestiones del presidente Arce, en ese momento ministro, la caída de la deuda externa. Fue básicamente una condonación de deuda que de hecho el presidente ha estado pidiendo bastante en los foros externos, ¿no? Va hablando del tema del cambio climático, la necesidad de aliviar la deuda a los países pobres. En el exterior se reconoce como pobre, en el interior nos dice que Bolivia ya no es un país pobre, ¿no? A eso hay que sumarle el problema del déficit fiscal y del endeudamiento interno. Esto es algo que el gobierno ha decidido no hablar. Fíjate que hay un silencio muy fuerte. No dio el dato de déficit, me parece ayer. No lo están dando y de hecho han dejado de hablar con muchos medios, entiendo, por varios problemas. Uno de ellos era este. El año pasado Bolivia ha necesitado cerca de 5.500 millones de dólares para financiar al gobierno. Esa es una de las cifras, te diría, la más alta de la historia de Bolivia. Representa incluso más que lo que se necesitó durante la pandemia, cuando no se cobraba impuestos, cuando la economía estaba cerrada, cuando se tenía que hacer gastos extraordinarios. Son cerca de 900 millones de dólares más que de lo que se gastó en pandemia, y que en su gran mayoría, y esto es lo preocupante, fue financiado por el Banco Central y por la gestora. Casi de los 5.500, casi 5.100, 5.150 fueron financiados en parte por el Banco Central, principalmente por el Banco Central, y luego por la gestora pública. Entonces, aquí hay un problema muy serio en el que el gobierno sigue gastando mucho, de hecho mucho más que en el pasado, en el que la economía no está respondiendo ya a ese gasto público y además en el que no tenemos la información hacia dónde van esos recursos, ¿no? El último video que me pareció muy polémica, la frase que hace el presidente cuando habla sobre el tema Yapacaní, sobre el tema de los bloqueos y cómo resolver los conflictos que están estallando en todas partes, vinculados por supuesto con el tema económico. Escuchamos al presidente. Nosotros no tenemos plata. Que el gobierno nacional nos ayude a conseguir un crédito. Eso es exactamente lo que hemos hecho. Nos comprometimos ante los compañeros de Yapacaní a coadyuvar a la gobernación de Santa Cruz para que se resuelva el problema de que no haya bloqueos ya en Yapacaní y que se construya la carretera que tantos años han demandado. Esto no es de ahora, es de muchísimos años atrás. Ninguna gobernación de Santa Cruz, ningún gobierno departamental atendió esa demanda. Ni el gobierno nacional acudió como nosotros hemos acudido ante ellos y decirles: aquí estamos predispuestos a ayudarles para que se haga su carretera. Y facilitamos, y ahí está. ¿Y dónde creen ustedes que está el proyecto de ley donde está el crédito? Está pues en la Asamblea. No está en el gobierno nacional. Nosotros cumplimos, y hasta el crédito lo aprobamos, gestionamos. Inclusive hemos visto predisposición ahí del gobierno departamental de Santa Cruz, ya quiere tener los recursos para construir la carretera. Todo ya está, pero falta la aprobación de la Asamblea. Ahí está. El problema no está en el gobierno nacional. Y cuando anunciaron su bloqueo, yo lo mandé al ministro de Obras Públicas y les dije: recuérdales que nosotros hemos hecho y hemos cumplido con ellos. Por lo tanto, que no nos bloqueen una carretera que perjudica a todo el país, porque nosotros hemos cumplido. Los que no están cumpliendo son los de la Asamblea Legislativa. No tomamos el video, pero dice después vayan a bloquear a quienes nos están perjudicando, ¿no? Me parece una frase bien polémica. ¿Cómo ves al presidente frente a un conflicto muy puntual, pero que tiene que ver con justamente el escenario económico tan complejo, ¿no? Sí, bueno, a ver, si en lo económico las dos ideas fuerzas siempre son: esto es transitorio y tiene que ver con la especulación. En lo político esto no es mi culpa, es culpa de la Asamblea.
¿no? La Asamblea ha bloqueado, la Asamblea no da créditos, la Asamblea está difiriendo el tratamiento de las leyes y demás. Y esto es algo sumamente preocupante porque te está mostrando algo que también afecta a la economía, la incapacidad de generar consensos. La administración de la cosa pública, sobre todo en economía, tiene que ver con la capacidad de generar consensos, ¿no? Y claramente en Bolivia, además de los factores económicos, tenemos una falta muy grande de capacidad de diálogo con el otro y de establecer acuerdos que permitan avanzar en algunas cosas. Eso como un elemento principal. Y el otro factor o la otra idea que me queda después de escucharlo al presidente es el hecho de que no hay responsabilidad, no hay admisión de responsabilidad prácticamente en ninguno de los problemas, ¿no? Los dólares se van porque hay especulación, el tomate se pone caro porque hubo heladas, no llegan las exportaciones porque hubo sequía y en este caso los bloqueos están ahí por la Asamblea. Entonces ahí también hay un problema muy serio porque si yo no admito mi responsabilidad como gestor público, no estoy ejerciendo mi rol como tal y por lo tanto empiezo a tener problemas institucionales, pero además este tipo de parálisis en la economía en la que hoy día la gente no sabe bien qué va a suceder porque no hay acciones contundentes o claras que permitan solucionar sus problemas cotidianos, ¿no? Ahora, la agenda política electoral que se sobrepone a la agenda económica, el presidente mismo dice, están electoralizando el país, pero él también es parte del proceso. ¿Cómo ves este tema? Bueno, de hecho ese es uno de los principales problemas y ahí tomo lo que tú dices. La agenda política se ha sobrepuesto a la agenda económica y eso representa una camisa de fuerza para el propio presidente. Gran parte de las medidas que nosotros tendríamos que tomar para, por ejemplo, restablecer el adecuado flujo de divisas en el país van en contra del capital político que tiene el presidente, que es la defensa del modelo económico, ¿no? Es decir, hoy día Bolivia ya no puede seguir manteniendo un subsidio a los hidrocarburos tan alto, difícilmente va a poder mantener un tipo de cambio como el que tenemos hoy día, muy difícilmente va a poder seguir subsidiando bienes y servicios, productos de la canasta básica y demás, y por lo tanto, pues esto tiene que cambiar. El problema es que eso es el núcleo de un modelo económico que en teoría redistribuye riqueza, pero que hoy día no está haciendo más que administrar los escasos flujos de divisas que tenemos y de una manera muy dañina para la economía. Entonces, en definitiva, el presidente se encuentra atrapado por el discurso político ante la cercanía de un proceso electoral que ya de por sí era muy largo y que ahora se ha alargado todavía más con esta electoralización tan temprana del escenario. Perfecto.